Todo esto es evidente. Que la ciudad es una de las cosas naturales. Que el hombre es por naturaleza un animal social. Y que el insocial por naturaleza, y no por azar, es o un ser inferior o un ser superior al hombre. Esto escribía Aristóteles en su famoso libro de Política, hace unos 2000 años. Y va más allá con el concepto de superioridad. La naturaleza ha creado en ella dos partes distintas, la destinada a mandar y la otra a obedecer, siendo sus cualidades bien diversas, puesto que a una le está dotada la razón y a la otra no. Esta relación se extiende evidentemente a los seres. La naturaleza entonces establece el mando y la obediencia. Así dice, el hombre libre manda al esclavo de muy distinta manera que el marido manda a la mujer y que el padre al hijo. El macho es por naturaleza superior y la hembra inferior. Uno gobierna y la otra es gobernada. Este principio de necesidad se extiende a toda la humanidad. Qué temas, ¿no? Para escuchar jazz de fondo. También Aristóteles habla de la importancia de la educación de los niños, futuros legisladores. El hombre cultivado es superior al que carece de formación. Tuvieron que pasar cientos y cientos de años para que con esa educación que él mismo fomentaba se produzcan la abolición de la esclavitud y también el sufragio universal. El mundo no es solo otro, sino que sigue cambiando. Hay algo de Aristóteles que es una revelación para mí. Eso de que el marido manda a la mujer y el padre manda a los hijos. Por lo menos no me tocan los whiskies. Todavía. Nocturno en Whisky, episodio 29, con el Dr. Luis Jiménez, especialista en ciencias políticas de la Universidad de Massachusetts, Boston, y autor del libro Inmigrantes y el cambio político en Latinoamérica. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Luis, ¿qué pasa con Trump? ¿Ganó, perdió, le queda alguna carta? ¿Cómo ves el acto final, si es que es el final? Pues no creo que sea el final, fíjate. No creo que sea el final. Me parece que mientras viva, el tipo va a seguir tratando de regresar a la Casa Blanca. Yo creo que es más bien una pausa. O sea, sí perdió, sin duda. Pero se está recreando de una forma que es muy estadounidense. Ese como ave fénix que está yendo de las cenizas y está regresando, porque se está recreando de una forma, me parece, peligrosa para la República, para los Estados Unidos y tal vez para el mundo, pero es evidente que no piensa desaparecer de la política en el país y está creando su propio mito de que alguien le dio una navaja en la espalda, ¿no? Aquella idea de que alguien lo traicionó y entonces la única forma que pudo haber perdido es porque le hicieron trampa. Y entonces, al crear ese mito, hay gente que se lo está comprando. Eso es muy peligroso porque las instituciones se van dañando más y si no hay instituciones no hay nada, porque eso es lo que ha hecho de Estados Unidos
lo que es, y con sus faltas o con sus aciertos es lo que es, y Trump está completamente dedicado a tratar de destruir eso. Entonces, bueno. De hecho, ayer salió a decir que él no es otra cosa que el defensor del sistema democrático y electoral. Sí, claro, y fíjate cómo es, en eso me parece que es un genio, en el sentido de que te pone las cosas al revés, y las personas que pueden seguir la trama, que tienen, como mencionabas Aristóteles, que tienen un poco de formación, se pueden dar cuenta, ¿no? Porque es una historia complicada, es compleja, o sea, las elecciones en Estados Unidos, de hecho, son muy complejas. Normalmente lo que uno ve en la televisión o lee en los periódicos o en la prensa o lo que sea, nada más ves los resultados, pero el proceso es algo realmente complejo que normalmente se viene a dar detrás de las cámaras, digamos, y a nadie le importa ese proceso, digamos, como consumidor de noticias, ¿no? Pero entonces este tipo lo que ha hecho es, ha abierto la tela detrás, y hay un montón de cosas de Estados Unidos en las elecciones que no tienen sentido, porque cada estado tiene su propio método de elegir. O sea, hay leyes diferentes en Florida, que hay en Texas, que hay en Arizona. Y entonces eso como la gente no sabe los detalles, puedes tomar detalles fuera de contexto y decir, miren, eso es trampa, cuando es algo perfectamente normal en ese estado. Y que a lo mejor tal vez no tenga sentido en cierta forma o parece extraño, pero es perfectamente legal. Y entonces lo que hace él es tomar estas tramas pequeñas que parecen que son parte de algo más grande, y entonces por eso tienes que tener un poco de formación, tienes que saber un poco de cómo funciona para decir, no, este tipo está lleno de... ya ves, ¿no? Entonces, pero hay gente que se lo está comprando, y eso me preocupa mucho a mí porque yo pienso que sí va a haber Trump, y no sé para cuándo, no sé hasta cuándo, pero que tengas un tipo esperando y que además la gente sienta que no puede votar por él, o sea, que su voto no valga, que sea en blanco, digamos, cuando votan. Eso, cuando la gente pierde la esperanza por votar, entonces te complicas la vida mucho y las instituciones se vienen abajo. Entonces, ¿Por qué crees que tantos latinos votaron a Trump y por qué se creía que no serían tantos? bueno, eso es algo complejo también, pero dos cosas pasan acá. Una, que hay cierto número de gente latina que también, digámoslo, venimos de países muy diferentes, y hay gente que está bajo este paraguas, este término paraguas de latino, que digo, mexicanos, argentinos, cubanos, venezolanos y centroamericanos tal vez no piensen igual. De hecho, no pensamos igual a menudo. Y hay dentro de este grupo gente que la palabra socialismo realmente los asusta. Claro que los cubanos y los venezolanos, sin duda, pero también hay otra gente que dices Venezuela y bueno, socialismo suena a Venezuela más bien. Entonces, hay gente ecuatoriana, gente colombiana, gente de Centroamérica. Entonces, hay un elemento ahí. La otra situación es, preguntaste que si se esperaba, la verdad es que no. Los latinos ya habían venido votando, y bueno, y esta vez también votaron más por los demócratas, pero se esperaba, si hubiera seguido el mismo porcentaje de votos que se pasó en el 2016, Biden hubiera estado muy, pero muy cerca de ganar Texas, por ejemplo. Ah, pero en vez de eso perdió por 6. Si hubieran votado los mexicanos que están cerca del Río Bravo, de la frontera mexicana, al mismo porcentaje que votaron la última vez,
hubiera quedado, no estoy seguro exactamente el porcentaje, pero hubiera quedado tal vez entre 1% más o menos. Entonces, bueno, ¿por qué esta gente votó por Trump? Especialmente mexicoamericanos, ¿no? Que viven en la frontera, que son muy diferentes a los cubanos que viven en la Florida o los venezolanos que puedan vivir en cualquier parte de Estados Unidos. Lo que pasa con ellos es que mi teoría son dos cosas. Una, educación. Parece que los latinos están volviendo como los otros electorados, o sea, el electorado estadounidense en general, sin tomar en cuenta razas ni otras divisiones, eh, las personas que tienen más estudios universitarios tienden a votar por los demócratas, o esta vez tendieron a votar por los demócratas, y las personas que no tienen estudios universitarios tienden a votar por los republicanos. Eso es la división ahorita. Entonces, los latinos no habían sido parte de esa división, o sea que había más latinos sin estudios universitarios que votaban por los demócratas en comparación con los blancos. Uh-huh. Pero esta vez parece que no. No ha vuelto a donde están los blancos, pero tal vez lo que esté pasando es que esa división se esté volviendo menos basada en razas o en grupos étnicos y se esté volviendo con todo el mundo. Eso pudiera ser una de las teorías. La otra teoría es que la gente recibió dinero del gobierno, $1,500 en el estímulo que dio el gobierno de Estados Uh-huh. Unidos, y me parece que al menos un cierto porcentaje de personas sintieron que fue Trump que se los dio. Que de hecho se Entonces, recibió una carta firmada sí, bueno, además, ¿no? Entonces, para el cuadrito. claro, para el cuadrito. Entonces, bueno, es el populismo. Es el populismo, Pablo. O sea, eso lo sabemos muy bien en América Latina cómo funciona. Y hay mucha gente que vota por presidentes o lo que sea por menos de $1,500. Entonces, digo, no sé, no te estoy diciendo ni quiero que la gente que nos escuche tome la idea de que la mayoría o muchos necesariamente, no sabemos cuántos, Uh-huh. pero está claro que fue algo, ¿no? Algunas personas. Todavía no sabemos porque todavía no tenemos los datos exactos para saber exactamente cuántos, para poder decir con seguridad, sí, tuvo que ver algo esto. Eso todavía será para la investigación futura. Claro. Hay algo que sí pasó en esta elección que se ve claro que también mucha gente dijo que fallaron las encuestas y cierta visión de lo que estaba pasando. Y algo claro es que el país está más dividido que nunca y me preguntaba si se puede volver atrás de una polarización que está tan marcada o hay un antes y después de las elecciones del 2020. Esa es una excelente pregunta. Vamos a hablar un poquito de encuestas primero para que sepamos por qué, o tengamos una idea de por qué las encuestas quedaron un poco mal, y luego platicamos de lo que mencionas de un antes y después, ¿Sí? porque estas cosas son complejas y pues no sabemos todavía exactamente, pero las encuestas, el problema es el siguiente. Las encuestas a nivel nacional quedaron casi en la mira, o sea, creo que eran 3%, 4% por ahí, que quedaron a favor de Biden, y él va a ganar por como 3.3 o algo así. Entonces, casi en la mira a nivel nacional. Uh-huh. El problema son las encuestas a nivel estatal. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un estado, para poder tomar una encuesta tiene que ser aleatoria, ¿no? No puede ser, o sea, si tú tienes cualquier tipo de grupo que está sobre representado, o que no tienes la división exacta de grupos que va a votar, te sesga la encuesta. Claro. El problema es que a nivel estatal es mucho más difícil tener el perfil del electorado. O sea, a nivel nacional, porque la gente vota como vota y tienden a votar igual,
no se sesga tanto. El problema es que en los estados, porque para la gente que nos escucha fuera de Estados Unidos, en realidad la elección no es una elección nacional, es una elección de 50 estados diferentes al mismo tiempo. Y esto tiene mucha importancia porque en realidad, como tú y yo sabemos, la elección en Massachusetts no importó mucho para Trump porque ya sabíamos desde antes que Massachusetts iba a ser para Trump. Pero sí importaba en la Florida. Entonces, la elección en la Florida fue diferente a la elección de Pensilvania. De Pensilvania y de Massachusetts. Entonces, por eso mismo, el electorado en Florida iba a votar diferente que en Massachusetts, o sea, la forma en que estaba hecha el electorado, porque la gente tiene iniciativa diferente, piensa diferente de cómo va a contar su voto. Claro. Va a haber más gente que vota en Florida. Entonces, como eso sucede, honestamente no sabes exactamente, y los diferentes encuestadores pues tratan de ponerle un poquito de matemáticas y magia, y a veces te sale y a veces no, porque es una alquimia, la verdad. O sea, de antes no sabes. Y el otro problema es que como estamos metiendo encuestas tanto, encuesta, y hoy Florida salió a 5 y mañana Pensilvania a 3 y tanto, eso puede tener un efecto también en el electorado, porque entonces la gente dice, Trump está perdiendo, tengo que ir a votar, o al revés. Y entonces te puede cambiar cómo vota la gente. Claro. Entonces, eso es por eso que ese es un problema. Y el otro problema es que al parecer la gente que apoya a Trump no le tiene confianza a los encuestadores, que eso es un problema muy grave, porque esto tiene que ser aleatorio, como les mencionaba, y si la gente que le va a Trump, digamos, que va a votar por Trump, no te contesta el teléfono o se rehúsa a contestar, entonces te metes en problemas porque no tienes ni idea. Claro, la prueba no es fiel. Y con respecto a esta polarización que parece haber, especialmente en los últimos años, dividido tanto al país. Bueno, esa excelente pregunta, como es antes y después. Yo pienso que el antes y después fue más bien el 2016, porque Trump en sí es la figura que nos ha puesto donde estamos. Y la polarización existía antes, es cierto, y ya ha venido desde hace tiempo, realmente desde los 90s que ha venido esta polarización. Pero el 2016 es un parteaguas, en mi opinión. Uh-huh. El 2020 se fue Trump, pero no se fue Trump. Entonces, como va a seguir esto, en realidad el 2016 es la raíz de la situación. Claro. Y me parece, si me están oyendo los republicanos, los líderes republicanos, les sugiero, les comento que deberían de deshacerse, ya es muy tarde, o es un poco tarde, pero en cuanto antes, porque lo que están haciendo ellos quieren dejar el tigre suelto porque piensan que les va a ayudar, y piensan, ok, lo dejamos suelto, que juegue el tigre ahí, pero el tigre no le importa quién eres, y al final de cuentas se va a venir en contra de ti también. O sea, que tengas un porcentaje alto de tu electorado que piense que las elecciones no valen o son tramposas, que no existen. Imagínate. Después te puede jugar en contra. Sí, en contra, o puede haber violencia, puede haber qué sé yo. Estamos hablando de el 15% más o menos del electorado estadounidense que están hablando de que Trump, que le hicieron trampa. Esto es muy peligroso, muy peligroso. Entonces, en ese sentido, de si va a haber un antes y un después, pues sí podemos decir, o sea, no sabemos todavía, se vislumbra, a mí, te digo, uso la palabra mucho de preocupación, porque sí estoy realmente preocupado, pero no sé, si no hay violencia y si las cosas vuelven al cauce, digamos, entonces no, pues ok, entonces está bien, pero así como lo veo ahora, el 2016 realmente es el parteaguas. Claro. ¿Cómo se conquista el voto latino en los Estados Unidos? ¿Cuánto hay que saber de...? Antes hablábamos de que el origen del país puede
diferenciar mucho al latino y cuánto hay que saber en una campaña de Latinoamérica, de los países en particular. Uy, ese es un trabajo muy difícil, por eso la gente que realmente sabe hacerlo bien gana mucho dinero, mucha plata. Es que es bien difícil, te voy a explicar por qué, te voy a decir por qué. El problema, bueno, de entrada tienes el problema de las nacionalidades, donde no le puedes hablar a un venezolano igual que a un mexicano, ¿no? O sea, ya tienes un problema ya. Pero es mucho más complicado que eso, porque hay latinos que no hablan español, hay latinos que no hablan inglés, o bueno, que hablan un inglés no muy bueno, digamos, pero que pueden votar, por ejemplo, puertorriqueños, que habrá latinos que no hablan ni una palabra de inglés, pero pueden votar, como los puertorriqueños. Y hay latinos que no hablan español. Y además, hay latinos que se sienten muy identificados con Estados Unidos y otros que se sienten muy identificados con el país de donde vienen. Entonces, cuando estás en una situación así, es muy difícil hablarle al grupo. Tienes que hablarle a, digamos, qué sé yo, a un subgrupo, como quieras llamarle, ¿no? O sea, a partes del grupo en general. Pero la clave, la magia, la alquimia, por lo que les pagan la plata, es por saber dividir el electorado latino de una forma que tu mensaje tenga impacto. Y no es Claro. nada más dividir puertorriqueños o cubanos o venezolanos, porque como sabemos, los venezolanos también están divididos. Y habrá venezolanos que si les dices socialismo, te funciona, y otros si les dices socialismo, no te funciona. Entonces, realmente tienes que saber mucho, y más que nada, lo que yo diría, es que para ganar el voto latino tienes que tener raíces en las comunidades donde están ellos, donde están viviendo su día a día. No puedes venir de afuera, no puedes ser una persona que aterrice, ¿no? Que venga de paracaidista a decirles, oiga, no, pues ya vine y voten por mi candidato. No se puede, no se puede. Tienes que tener gente que esté ahí y que sepa para poder tener un perfil que te crean, que te crean. Y porque si no te creen, pues ya, olvídate, no importa lo que digas, no te va a funcionar. Si no te creen, le manda los 1500. Bueno, eso, mira que los 1500 es que eso es una forma muy efectiva de creer o no. Es que es plata, o sea, me está mandando dinero, o sea, no es un argumento, es dinero. Digo, vamos, los políticos en América Latina saben muy bien. Me llama la atención que no vinieron otros 1500 en noviembre. Justito esa semana de las elecciones. Te voy a decir que eso fue un error. Yo creo que si hubiera habido otro estímulo, tal vez hubiera ganado Trump. Así de error, de grave. Y no sé por qué yo tampoco, honestamente, porque Trump sí dijo varias veces, pero no sé si fue que el Senado pensara que la tenían en la bolsa o no sé, pero fue un error, me parece, grave. Te iba a decir vamos a votar, pero mejor vamos a tomar. Vamos a tomar. Bien. Y yo sé que no sos un whiskero, pero me gustaría saber qué vas a tomar esta noche. Bueno, pues yo tengo algo que no sé si la gente que nos escuche habrá oído alguna vez, pero es una cerveza que se llama Pacífico, que es de mis favoritas en este momento de COVID, que estamos todos metidos en casa sin salir mucho. Y te voy a decir por qué. Porque esta cerveza, que es un lager Pilsner, es bien light y se toma, o al menos yo la tomo mucho, en la playa. Está hecha, como es del Pacífico, es de Mazatlán, en México, es un puerto turístico. Y entonces uno se toma esta cerveza cuando está viendo el mar, comiendo mariscos y con atardeceres y gente por ahí que quieres, y eso es lo mejor. Entonces, Te pusiste el fondo de pantalla de la playa, ¿no? ahí está, exacto. Y aquí viene, mira. Estamos encerrados, se está viniendo el invierno en Boston, frente a la computadora con el fondo de pantalla de playa tomando Pacífico. Exacto. Yo voy a tomar, ya que hablamos de política de los Estados Unidos, un
un single malt, pero que es de Estados Unidos, no es un bourbon, es de una de mis destilerías favoritas, se llama Westland, están en Seattle, en el estado de Washington. Y este es una edición especial que se llama Westland Reverie Figura 1, con un poco de arte. Tiene 4 años de maduración, se hicieron 900 botellas y una de las cosas favoritas para mí de este es que como está finalizada está hecha madurada en barricas de roble americano, ex bourbon, pero también está acabada en moscatel, que es una uva que se utiliza en Jerez, y eso le otorga unas notas de sándalo y de uva que son muy, muy especiales. Y ya que vos con la Pacífico te acordás de las playas, yo con el sándalo me trae recuerdos a adolescencia, a primavera y a un poco de amor. Así que vamos para adelante con estas dos. No, pues salud. Salud. Sabés que la política se está haciendo, lo sabemos, ¿no? Se está haciendo mucho más diversa. Uh-huh. En especial con más participación de mujeres en roles claves. Y yo estaba pensando esta semana que algo parecido sucede con la industria del whisky. Históricamente de hombres blancos, donde más y más se ve, mes a mes uno se entera de una nueva mujer en Escocia en el rol de Master Distiller. Y con toda esta nueva diversidad, especialmente en la política, que es lo tuyo, me preguntaba cómo va a impactar eso en la forma en la que se hace política. Y me imagino esta escena. ¿Vamos a seguir viendo el típico acuerdo en los bares entre dos hombres blancos que escriben algo en una servilleta, que como ha pasado en Argentina y en muchos otros países entre políticos en un bar, pero en este caso el vaso de whisky lo tiene en manos una mujer? Y entonces quieres saber cómo cambiaría. Sí crees que con la diversidad cultural y de género se puede hacer la política de una manera diferente. Pues sin duda, la diversidad está no solamente en Estados Unidos, pero en América Latina en general. Aunque bueno, notemos que Argentina ya tuvo una mujer presidente y Estados Unidos todavía no. Y quién sabe hasta cuándo, ¿no? Y no sé si el género en Estados Unidos, la política tenga sus costos más grandes o no sé, de una forma que sea más difícil en Estados Unidos hacer política para una mujer. Pero evidentemente, sin duda alguna, la agenda que tienen las mujeres y la forma es muy diferente. Por ejemplo, en el caso de Hillary Clinton, que es la que ha llegado más lejos, ¿no? Ya vamos a tener una vicepresidenta, pero Hillary era la que iba a ser, hubiera podido ser. Ella, fíjate que tenía una política muy distinta a normalmente lo que los hombres hacen. Y su diferencia era escuchar. Mucha gente, si tú lees una biografía de Hillary Clinton o lees de las personas votantes que hablaron, que iban a su oficina, por ejemplo, o que ella hablaba y que hablaban bien de ella, en todos los libros que te encuentres de ella, casi todos mencionan que te escuchaba. Y o sea, te hacía preguntas, esto y aquello, y no te decía, sí, Luis, sí, vamos a hacer, vamos a ver, que es clásico de hombres, ¿no? O al menos, bueno, eso es lo que me ha pasado a mí, no sé La promesa. Sí, la promesa. Entonces, ella no te decía, no te escuchaba, no te prometía necesariamente, sino que te escuchaba y te repetía lo que le habías dicho de una forma que la gente se sentía que te estaba escuchando. Y entonces pasaban momentos o lo que sea, días, y ella después llamaba o lo que sea, y se acordaba. Y te decía perfectamente, oye Pablo, hace 3 meses me contaste que esto y que esto y que esto, y mira, bueno, esto ha pasado.
Y entonces a veces no podía cumplir la promesa. Bueno, no había promesa, no había podido hacer lo que tú quisieras, pero la gente siempre decía que la escuchaba y que además te hacía una forma que ella te decía, bueno, no lo voy a hacer por ti, no te voy o sea, no es la promesa que vamos a hacerlo fácil, pero tú y yo vamos a trabajar, o sea, es tú y yo, como que te pone en parte del trabajo. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. No, yo lo voy a hacer, que en México pero lo más común del mundo. No, sí, sí, claro, vamos a ver. Claro, claro, vamos a hacer esto, vamos a, o más bien te voy a hacer, o el gobierno va a hacer esto. No, no, no. Ella decía, vamos, pero o sea, tú y yo, no el gobierno. Entre los dos vamos a trabajar. Entonces, esta forma inclusiva que tenía y de escuchar y todo, me parece que la verdad es una pena que no haya más gente así, que tengamos un poco más de ese tipo de política. Vos sabés que creo que fue esta semana que me pareció leer a Ocasio Cortés que decía que los primeros meses en su puesto le costó mucho más de lo que ella creía, ¿no? Entrar en este mundo de hombres que encima en Estados Unidos con muchos años de reelecciones entre representantes o senado que pueden estar ahí 30 años como que se sienten dueños de la casa. Vos sabés que la mayoría de las destilerías de whisky del mundo, que en los últimos 20, 30 años aparecieron muchas en el mundo, suelen tener los ojos puestos en Escocia, ¿no? Claro. Como una especie de modelo. ¿Y por qué crees que los latinoamericanos tenemos tanto los ojos puestos en Estados Unidos? En las últimas elecciones, yo sé que fueron elecciones muy especiales estas últimas en Estados Unidos, pero un día antes o el día de las elecciones yo entraba a los diarios de Argentina y costaba encontrar una noticia argentina. Era todo sobre Estados Unidos. Y mi papá siempre decía que Estados Unidos estornuda y Argentina se resfría. Sí. Bueno, es que pues hay dos razones. Una es histórica. Al final de cuentas, Estados Unidos era como el hermano mayor en el sentido de que fue una colonia que se independizó, igual que nosotros. Lo hizo un poco más pronto, pero nuestro hermano mayor, porque estamos en el mismo continente y encontró la fórmula más pronto que nosotros. Entonces, como que siempre le tuvimos, sí, es como el hermano mayor, es como el hermano que le va bien y todos nosotros estamos, bueno, ¿cómo le hacemos para ser como él, no? O sea, a cierta forma, digamos, históricamente. Y más recientemente, evidentemente, es porque Estados Unidos es el país más poderoso del planeta, aunque a final de cuentas yo creo que ese peso le ha venido costando más, de modo que ahora vemos más sus problemas, estamos viendo más las verrugas, los problemas, pero bueno, al final, como quieras que sea, Pablo, es el país más poderoso del planeta. Digamos, China ya viene, tal vez, pero a China, ¿qué le vamos a ver? O sea, con Estados Unidos tenemos mucha más historia y estamos hablando desde Tijuana hasta Tierra del Fuego. Todo mundo tiene más historia con Estados Unidos. Entonces, es eso, yo pienso que como que puede ser una envidia en cierta forma, positiva y negativa. Pero sí. Y la otra razón, que también es una hegemonía, digamos que eso es lo negativo, la hegemonía de Estados Unidos en lo cultural. Porque, bueno, gente que estamos hablando de whisky, entonces el whisky no es de Estados Unidos, pero la gente sabrá, obviamente. Y a mí siempre me sorprende cómo estar en Argentina o en Chile o en Brasil y no estamos hablando nada más de noticias, Pablo. Estamos hablando de las series de Netflix. Sí. O qué sé yo, Hollywood, o sea. Los nombres de las tiendas de ropa. Claro. Por donde claro. se mire, hay también, por lo menos en Argentina, de mi experiencia, es que hay mucha terminología que se adopta rápidamente.
Claro. Que en esto España, por ejemplo, es mucho más orgulloso de su idioma, Ujú. y más independiente de lo que es admirar a Estados Unidos, como se lo suele admirar en otros países de Latinoamérica. Sí, es cierto. Y es Y no también... sé por qué. Ujú. No sé por qué. No, digo, No, también está esta mezcla de admiración, pero también este odio de el capitalismo y la colonización, y por lo menos en sé, el discurso muchas veces, ¿no? Incluso esos que odian se van corriendo en una vacación a Miami a comprar. claro. Pero fíjate cómo me parece un error, hablando ya de política más extensa, me parece un error de la izquierda en América Latina y siempre me ha parecido que de lo que estás hablando, del capitalismo y tal, independientemente de sus críticas al capitalismo, lo que sea, es que siempre tienen a Estados Unidos por eje. O sea, siempre son como un espejo de lo que está pasando en Estados Unidos. Siempre hay que estar jodiendo con Estados Unidos, y siempre están allá. O sea, la izquierda de América Latina pierde o tiene ese problema, me parece. Y también a la izquierda de Estados Unidos, al revés. O sea, piensa que muchas veces, por ejemplo, la izquierda en Estados Unidos hablando de Venezuela o hablando de Brasil o hablando de América Latina y tienen una vista distorsionada de lo que está pasando allá. Entonces, pues es de los dos lados que se distorsiona. Nos queda tiempo para una pregunta más y te voy a hacer la más difícil, ya que, ya que te voy a pedir que me resumas un poco la esencia de tu libro de transnacionalismo en 5 minutos. Los que, los que emigran de Latinoamérica a Estados Unidos, ¿cómo impactan, por un lado, en la política de Estados Unidos y por otro lado, en la política de sus países de origen? Si es que vuelven o si es que se quedan y envían fondos o ideas, etcétera. Y en 5 minutos sí que es difícil, pero 5 y ahora 4 minutos y medio. eh, con ideas, eso te lo puedo resumir, con ideas. Básicamente la gente cuando tiene una experiencia migratoria cambia de ideas, cambia de cómo se ven ellos mismos, cómo se ven el país de donde vienen y cómo se ve el país donde están. Y cuando esa idea cambia, entonces también cambia la forma en que votan y la forma en que actúan políticamente. Y al mismo tiempo, cuando la gente cambia, es como un virus, digamos, pero de una forma positiva. Yo le empiezo a hablar a mi primo, a mi tío, a los que están allá, y las ideas se van esparciendo. Y así es como pueden tener un impacto en América Latina. Yo muestro eso con estadística y también con que fui a entrevistar gente allá. Y bueno, es súper interesante lo que te encuentras, las experiencias de las personas. Pero ahí está resumido en unos cuantos minutos. Claro que hay muchos, muchos más detalles, pero eso es básicamente Y la idea. también los que se quedan viviendo en Estados Unidos, ¿crees que terminan activando más en política de Estados Unidos o siguen mirando más a sus países de origen? Depende mucho de la persona en muchas cosas, educación, experiencia, un montón de cosas, pero a menudo depende de la edad en que lleguen. Si llegan aquí a una edad de, digamos, de 35 para arriba, es menos posible. Si llegan más jóvenes, sí. O sea, los que llegan de 35 para arriba tienden a ver más hacia de donde estaban. Los que vienen antes, al revés. Pero obviamente depende de la persona, ¿no? Otras cosas. Pero ahí más o menos es la división. ¿Y cómo es la participación? Por ejemplo, usemos México. ¿Cómo es la participación de mexicanos en Estados Unidos votando en las elecciones mexicanas? Bueno, últimamente, fíjate que se parecen mucho a los mexicanos allá, un poco, pero son más, generalmente más activistas, participan más. O sea, lo que pasa es que no tenemos muchas alternativas para votar, entonces terminan votando más o menos igual, digamos, de los que ganan, pero votan más, la participación es muy alta, es más alta de las personas que están acá a las personas que están allá y están más politizados generalmente, hablan más, se dan cuenta de más, critican más y más que nada son súper anticorrupción. En México hay mucho de que, bueno, pues robó poquito y que Claro. robe poquito y no pasa nada. Y acá no.
Acá la gente tiende a, no, pero ¿por qué? Bueno, ¿por qué va a robar? No. ¿Se le presta atención en las campañas en México al voto mexicano en Estados Unidos? Sin duda. La gente viene a hacer campaña aquí. Los políticos mexicanos vienen especialmente a Los Ángeles, California, partes de Texas. Y no solamente México. De hecho, lo más común, los que más hacen esto son los dominicanos. Ahí, literalmente, los partidos de la República Dominicana tienen oficinas en Nueva York. Literal. Para movilizar gente en Nueva York. Y es muy importante, porque no nada más votan ellos, Pablo, vota el primo y el tío del primo del amigo del tío. O sea, se van esparciendo. Es muy importante para los partidos dominicanos tener conexión con sus votantes acá. Ahí no hace falta mandar 1500. Ahí no anda. Arroz con habichuela. Le mando un abrazo a mi suegra. Muy bien. Bueno, Luis, te agradezco mucho y ha sido un gran placer. Y la próxima va a tener que ser en México con una Pacífico. Exacto, perfecto. Los invito a todos los que no la hayan tomado, que se la tomen en Mazatlán, porque ahí es donde se debe tomar. Exacto. Muy bien. Muchas gracias. Un gran abrazo, Luis. Igual. Era el doctor Luis Jiménez, y un abrazo a la comunidad latina de Massachusetts y a la gente del Instituto Gastón en sus 30 años. Un abrazo a mí mismo, de otras palabras. El jueves próximo, el último invitado del año, y será un cierre de ultra lujo. Más no puedo pedir, no solo por su whisky de lujo, sino porque se trata de Joe Cabaza, el gran Joe, embajador regional de Macallan para Latinoamérica, Caribe y Puerto Rico, y también el director de educación. No se lo pierdan. Un saludo especial a Ariel, que me está rehabilitando para volver a ser atleta de élite. Voy a traer alguna de estas noches al doctor, que asegura al menos tomar Baileys. Y mañana viernes, que show tenemos en vivo por YouTube y Facebook Live. Whisky en tu casa, con los sospechosos de siempre: Vero, Andrés, Manu, desde Argentina, Colombia, España, recibiendo a la estrella Keeper of the Quake, Josh Hatton. Vamos a hablar de los whiskies del mundo. Vamos a viajar a Gales, Israel, Japón, Bélgica, y si nos da el tiempo, a Islay, que es un mundo aparte. La sana costumbre con la trompeta de Joe Foley. Gracias por escuchar Nocturno Whisky. Los espero mañana y el jueves que viene.